ruta, sean bienvenidos a otro capítulo más y hoy día tenemos esta hermosa Yamaha MT-03 de Armando. Él nos va a estar contando con su experiencia ya de varios años lo bueno y lo malo de esta moto. Además, quédense hasta el final porque voy a estar probándola y solo puedo adelantar que está brutal esta moto, así que vamos a revisar todo de la Yamaha MT-03 aquí y ahora. Hablando de la estética de la moto, la verdad es que yo estuve buscando varios modelos entre esta Yamaha, una Kawasaki. La verdad es que la combinación de colores para mí es importante. Y esta combinación de negrito con plomo, digamos, y las ruedas como salmón, a mí me llamó la atención inmediatamente. Se parece mucho a una bicicleta que yo tuve antes. Y como a mí el tema de las dos ruedas me tira hace mucho tiempo, yo quise escoger este tipo de color. Estos colores, digamos, y Yamaha a mí me da la confianza, digamos, de la marca, que entre las motos la verdad es que es muy buena. El motor de esta Yamaha es un motor bicilíndrico de 330 cc. La verdad es que es pero maravilloso. Yo antes de comprarme esta moto, yo hice unas primeras prácticas por ahí en una scooter de 125 y es suavecito, uno la acelera y es una cosa suavecita, pero esta cuando le dan acelerón, uno lo siente harto. El salir de los semáforos de 0 a 60, 70 es como si nada. Es muy tiradora, tiene un torque pero rico, excelente, muy rico. Y en carretera, que la mayor parte del tiempo yo lo uso en carretera, alcanzar la velocidad máxima de la carretera, 120 o 100 en alguna, es facilísimo, no, ningún esfuerzo. ¿Cuánto es lo máximo que tú le has sacado? Mira, máximo y en bajada y con viento a favor le he sacado 170 más o menos, 170. Quizá un poquito más, pero cuando yo miré el tablero decía 170. Y no le cuesta nada. Llegar a 160 sí, no le cuesta nada, nada. De hecho, en una salida que tuve por ahí con algunos amigos de motos grandes, estaba hablando de 1000, 1200, unas BMW, la GS 1200, etc. Ellos se sorprendieron porque la moto tiraba muy rápido y fuerte, íbamos en carretera, ellos como que ya se aburrieron de ir tan lento y aceleraron y yo aceleré detrás de ellos. Íbamos a 160 todos y yo, uy, Armando, la moto, impresionante. Y yo, sí, pues, muy rica esta moto. Hablando del sonido del motor, la verdad es que el sonido que viene de fábrica es rico, suavecito, es un ronroneo, la verdad es que es rico. Pero ¿cuál es el problema que yo tenía? Yo la moto, como la uso a diario para trabajo, me pasaba que yo iba en la calle y los vehículos no me escuchaban. Yo iba por el lado y de repente llegaban y se me tiraban encima los enlatados. Entonces yo dije, voy a ver si es que le puedo poner un escape para que suene un poquito mejor. Bueno, ahí me asesoré con mi cuñado. Saludos, cuñado. Y fuimos a Santiago, ahí a la meca de la moto en Lira, buscando lugares que me hicieran el trabajo del escape o que ofrecieran algún tema. Y muchos me hablaron del escape Akrapovic, que es el que finalmente instalé. Y la moto quedó un cañón. Ahora parece helicóptero. De hecho, tuve que bajarle un poquito los decibeles con un DB Killer porque ahora vivo en comunidad y los vecinos no iban a estar muy contentos con tanto ruido. Pero quedó súper bien, quedó exquisita, con un escape Akrapovic. Hablando del combustible, rendimiento, yo generalmente le echo combustible de 97 octanos
el fabricante, cuando compramos la moto, el fabricante me recomendó siempre echarle de Shell, 97 Shell. Y bueno, por un tema de compresión, es un tema más técnico que yo no domino mucho, pero yo confío en el fabricante y en el vendedor, le echo 97 de la Shell. El rendimiento, la verdad es que en carretera me está rindiendo entre 24, 24 y medio, y cuando manejo como abuelita, casi llego a 25. En ciudad me baja a 20. Eso sí, ese rendimiento lo estoy sacando ahora después de que yo hice un cambio del kit de arrastre, porque en su momento yo lo tenía un poquito desgastadito y me estaba rindiendo menos, me estaba rindiendo en ciudad 19, 18 y en carretera 22, una cosa así. Cosa que le hice el cambio completo y el rendimiento aumentó al tiro. El panel de instrumentos es bien básico, muestra el tema del tacómetro, digamos, las revoluciones por minuto, velocidad, el tema del combustible. Con algunos botones puedo ir cambiando para visualizar el rendimiento, el promedio que llevo hasta el momento. El rendimiento también en tiempo real, para ahí bajarle un poquito a la... ¿Y es real o porque pasa en algunas motos que no es tan real y en verdad no sirve mucho de guía? ¿O en esta tú encontráis que lo calcula bien? No, lo calcula perfecto. Sí, de hecho, también yo llevaba el promedio antes en una aplicación, en el teléfono. Llevaba el tema de los kilómetros recorridos, el cuánto le puse de combustible, sacaba el promedio y los valores que me entregaba la aplicación. Y la computadora, digamos, de la moto, lo mismo. Así que es bien fiable, es bien preciso. Puedo estar con el sol a mediodía arriba y se ve pero impecable. De noche también, ningún problema con respecto a la iluminación. Se ve impecable con todos los datos del tablero. Bueno, respecto a las medidas de la moto, yo mido 1,83 y quedo pero súper cómodo, con los dos pies bien plantados en el suelo, las rodillas un poco flectadas. También es muy fácil de maniobrar, se siente muy livianita al andar. Entonces, al momento de ir en ciudad, filtrar, cuando están los semáforos en rojo y uno se pasa entre medio, impecable. Tan cómodas como las que usan los delivery que se meten por todos lados, con esta podemos hacer lo mismo. Con prudencia, eso sí. Respecto a la iluminación de esta motito, trae los intermitentes, digamos, el hazard, las luces de emergencia de fábrica. No tuve que hacer ninguna instalación adicional. El foco que trae, que es un LED, la verdad es que es bien sorprendente. Uno lo ve como chiquitito, como una cosa poca, pero la verdad es que en noche ilumina bastante. Tanto las luces normales como la alta. Ningún problema. La verdad que sorprende bastante el tema de la iluminación en esta moto. ¿Sientes que no es necesario instalarle focos extra o algo? Nada, no, súper bien. Con el que tiene, basta y sobra. Buenísimo. Con las ruedas que vienen de fábrica, la verdad es que no tuve ningún problema, funcionaron impecables hasta que ya no dieron más casi. El agarre en las curvas impecable, al acelerar se sentían un buen agarre, un buen grip. Nada que decir de las ruedas que vienen de fábrica. Bueno, llegó en su momento de cambiarla, le cambié los zapatos y quedó pero atómica la moto igual. Le puse un poquito más ancho atrás, no recuerdo ahora las medidas exactas, pero se ve coqueta la moto con unas ruedas un poquito más anchas que las que vienen de fábrica. Y es bonito el color de la llanta también, en este modelo es súper bonito ese color. Claro, hay distintos colores azules, sí, por ahí, uno negro entero, pero a mí me llamó la atención el contraste del chasis con las ruedas salmón. Se ve bonito, se ve muy bonito. El tema de los comandos, los botones funcionan como el primer día, funcionan impecables, no hay ninguna decoloración con el sol, no se siente ningún crujido raro, funcionan impecables hasta el día de hoy, nada que decir. ¿El material lo sentí firme? Sí, un plástico de muy buena calidad, excelente. Los frenos vienen con ABS. Funcionan bastante bien. Yo recuerdo hace un tiempo cuando empecé recién con la moto, un primo me dijo: entrena de repente una frenada brusca porque uno nunca sabe, así que de vez en cuando ya las practico. Claro, la frenada de emergencia hay que practicar. La frenada de emergencia, exactamente, de vez en cuando las practico y la verdad es que la moto responde excelente.
nada que decir. El ABS funciona muy bien, no permite, digamos, un derrape con la rueda delantera, por ejemplo, cuando uno frena bruscamente. Se siente de repente cuando una frena de emergencia que hace su trabajo el tema y no, funciona maravilloso, nada que decir. La suspensión es muy suave, es muy rica. Cuando paso en lugares con baches, la moto se la come, pero aunque suene feo, se la come bien. No, es muy buena, es muy buena. Cuando llevo pasajeros también se siente bien, aunque si paso muy rápido por uno, yo voy con pasajeros, igual se siente el pa cuando pasa uno muy fuerte o el hoyo es muy grande. Pero para el 99% de los casos la suspensión es muy rica, suavecita. Mi experiencia como usuario de esta moto, totalmente satisfactoria. Soy un cliente feliz de Yamaha y su modelo MT-03. Yo de hecho aprendí a andar en esta moto. El tema de las motos me introduje en esta. Fue mi primera compra, mi primera moto, y seguiré con esta por muchos años más, creo yo, porque la uso diariamente en el trabajo, suavecita, ningún problema. Le he hecho la mantención que corresponden para que dure el tema y nada. De hecho, me gusta tanto que ya he ido poniéndole algunos accesorios, la maletita, cosas ahí en el tablero. Y creo que si uno se decide por esta máquina, tiene la garantía de que va a tener un feliz andar arriba de la moto. Entretenida. Totalmente recomendada entonces. Totalmente recomendada. Sí, de todas maneras. Es muy entretenida esta moto. Es rica de andar. No es... Sirve tanto como para pasear, como para el día a día. Con eso se lo resumo todo. Súper. Ahí está. Vale. Uy, qué bonita el parabrisas. Oh, se me paró el tiro. Esta. ¿La tenéis cortita? Sensible. Ajá. ¡Hoja! ¡Wow! Es verdad, es bastante rabiosa la moto y súper ágil. Naked pura y dura. ¡Wow! Oye, tira, pero como ella sola, ¿eh? Tiene bien potente esta Yamaha MT-03. Yamaha M333. La MT-03, por fin en el canal. Primeras impresiones, bastante dócil, rabiosa. Tiene este motor 300 que es bicilíndrico, bien... Oye, ¿cómo? ¡Vamos! Oh, está entretenida. Bien entretenida esta MT, ¿eh? Vamos a dar la vuelta acá. Oh, está pero entretenidísima. Tira mucho. El motor es bien rabioso. De hecho, el motor más rabioso que he probado hasta ahora. Se agarra bien. Muy dócil al tacto.
Bajar marcha o subir marcha es muy fácil. Es bien sensible, es como... Curvea bastante bien. Muy entretenida. Creo que esa es la definición de esta moto. Una moto muy entretenida. ¡Oh! ¡Oh! Esta es la moto más rabiosa que he visto. ¡Wow! ¡Wow! Este realmente es como un músculo de moto. Ah, me gustó la MT. Rabiosa y potente. Mira, ahí voy con el embriague en cero. Mira cómo me lleva. Esta está brutal, esta moto está pero... ¡Wow! Ahora entiendo todo. ¡Ah, de oro! Eso fue todo por el capítulo de hoy. Ya saben, ya vieron esta belleza de moto. Armando, muchas gracias por participar en el canal. Muchas gracias por ser tan buena onda y querer mostrar esta moto. Nada, gracias por la oportunidad de participar en tu canal. Mucho éxito. Aprovecho de saludar a un amigo del canal, a Richard. Compadre, que te vaya súper bien. Eso. Saludos aquí a mi familia, a todo, a mi cuñado que me metió con esta moto. Bien ahí el cuñado. Oye, y yo tengo unos regalitos gentileza de Locos por las Motos, hay unos stickers del canal también para que ahí los pegue unas chapitas para que tú veas qué haces con eso. Un regalito para ti.